Hola María, ¿qué tal? Muy bien, María, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dos Bloody por favor. ¿Habrá un día que no deje caer el agitador? ¿Quién sabe? Quizás suceda en algún momento. ¿Qué tal tu semana, María? ¿Qué me cuentas? Pues la verdad es que bien. ¿Sí? Sí. Ha vuelto el buen tiempo, los Sí. pajaritos Las cantan. nubes se levantan. Qué bonito. Nada, me he apuntado a yoga. Ahí está Ahí va. escuchando que estamos grabando. Yo creo que es Hola María, ¿qué tal? Ah, pero ha venido otro. Ah, el otro. Qué raro. Pues eso, que hace buen tiempo y no sé dónde me he quedado, pero ¿Que te has apuntado a yoga? eso, que me he apuntado a yoga. Ajá. Y nada, ¿Y qué tal? muy bien, muy buena ¿Sí? experiencia. Era yoga aéreo. Ajá, porque a nosotros nos gusta todo lo que sea por las nubes. Sí, el aire, siempre arriba, siempre arriba. Mira Sí. que cardenal tan bonito tiene María del Pol. Ah, pero lo tengo repe. Ah, lo tiene los dos lados. Eso es el del Pol, amigos. Sí. Nadie vaya a pensar nada raro. Esto es para sujetarme porque tengo miedo a caer. Sí. Entonces me sujeto fuertemente. Y nada, fue bastante fácil, sí, la verdad. O sea, hombre, compara con el Pol, con las telas, con el aro y con todas las cosas que has hecho, hija. Pues me resultó bastante fácil y bastante agradable lo de los estiramientos, sí, ¿no?, aéreos, sin nada. Pero al día siguiente, en realidad los 2 días, noté como ciertas agujetas en la zona de los abdominales altos, claro, que digo, mira, pues lo mismo, sin darte cuenta, he trabajado un poquito sin enterarme. Sí. A ver, mi finalidad con el yoga era... terapéutica. Sí, terapéutica más que nada. Entonces, no pretendía hacer muchas cosas de fuerza o que notara físicamente tanto, ¿no? Pero luego tú ves a la gente que hace yoga, pilates y tal. Bueno, pilates es que es morir. Ya. Y que, o sea, independientemente del cuerpo de cada persona, están fuertes, quiero decir. Sí, yo los veo como muy ágiles y atléticos, y esbeltos normalmente, son como... Porque el yoga postura, te dice que tienes que crecer, que tú tienes que pensar que creces, que tienes un hilo tirándote de aquí todo el rato y te tienes que crecer. Entonces está todo el rato, está todo el mundo con la pose muy bien, muy esbelta, muy todo muy maravilloso. Y nada, muy bien. Más allá de eso, pues no tengo novedades de ningún tipo. Sí, novedades en el frente. Sí, no he comprado criptomonedas de momento. A ver, estoy perdiendo la oportunidad. ¿Y tú le has vendido algo? No, de momento no. De momento no he hecho ninguna venta, ni he hecho ninguna compra de criptomonedas, pero quién sabe. Nunca se sabe. ¿Tú qué tal? Pues yo un poco igual que tú, contenta porque tenemos más horas de sol, que ya llevamos un tiempo que anochece muy tarde, a mí eso me encanta. Y bueno, yo por ejemplo he contratado, perdón, un entrenador personal. Ajá. Con un reto de 3 meses, que ya veremos si lo consigo. Y yo creo que sí, que si se pone, además ella es ahí... Yo espero que sí. La verdad que me gusta, es un chico muy majo, además. Oye, le voy a decir que si le hago publicidad o algo, ¿no? Oye, mira, sí. Se lo voy a decir. Sí. Sí. Pero no, en serio, un chico muy majo, muy profesional y me ha gustado, me ha dado confianza a ver qué sale. Me ha puesto dieta, digamos, enfocada al objetivo y ejercicio. Y a tope, nena. No, me parece muy bien. Y aparte de eso, pues nada, sigo con mis cosas diarias, con mis incursiones del gato negro, con mi gata me ha vuelto a traer un pájaro, bueno, un pájaro, los restos de un pájaro. Y poco más. Yo estoy esperando, no con deseo, porque a mí también me va a tocar un poquito de esa parte, pero que se introduzca un poquito más la primavera, o sea, como un poquito más, sí. Que ya haya más animalillos, porque vamos a tener más capítulos de... Sí, de cositas del campo. Del campo, sí señor. Sí, señor. Sí. Bueno, ahora ha empezado una época horrible en ese sentido, porque es la época de las garrapatas.
Oh, en esas no había pensado yo, ¿sabes? Llevarán una semanita así o dos. Y Mm. ya les he puesto a todos la pipeta y tal, pero los primeros días han sido complicados porque, no sé si sabéis, las garrapatas no es que las cojan de un perro a otro, que también. Las garrapatas están en las hierbas altas, ¿vale? Entonces, el perro pasa y la garrapata pues se engancha en el pelo, el perro, el gato, quien sea. Y claro, pues en el campo hay muchas hierbas altas y es la época. Vale, pues no lo sabía yo Y ha eso, ¿eh? sido una semanita complicada en cuanto a eso, a estar pendiente de que al final son un poquillo chungas, ¿no? Sí, bastante. Y duelen tela. A mí no me ha picado nunca ninguna, gracias. Yo sí, a mí me ¿Sí? picó una garrapata. Bueno, ¿viste la influencer? No me acuerdo quién era, el año pasado, que subió un vídeo súper preocupada, súper preocupada, porque le había salido un lunar maligno No y la vi. a los 2 días no tenía lunar porque era una garrapata. No, pero sí cuando clavan los dientes se nota un montón, ¿eh? Pues ella no lo notó. Después ya no, pero en el momento Se ve que le picó durmiendo, porque como que se levantó y tenía y el lunar. tenía... Y a los 2 días ya no lo tenía y era una garrapata. Hostia puta. Pues no lo vi. Yo es que a mí tengo la cicatriz todavía en la espalda. ¿Sí? Fue en Jerez viendo las carreras y tendría 13, 14 años. Yo estaba con mis padres. Me ha picado algo, me toco y me noto un bulto. Uf, qué Le digo, asco. un bulto. Claro, yo siempre he tenido animales. Digo yo, esto es una garrapata. Madre, anda ya. Esto es una garrapata. Anda ya. Esto es una garrapata. Y era una garrapata. Oh, Cuando me miro y dice, pues si es una ¿ven? garrapata, digo, ¿ves? Es que es algo que me ha picado, me ha dolido, ya no me duele y tiene Un bultito. cuerpecito A mí es burtoso. que me da tanto asco ese cuerpo. Y además se lo decía Juan, qué triste ser una garrapata, tía. Al que te toque, en otra vida ser una garrapata. Uf. Y cuando no están picando, ¿qué hacen? ¿Están en las Nada. hierbas hartas allí así o Además, qué? yo creo que la vida de una garrapata son 2, 3 meses, no duran más. Y no Come tienen hasta ojo, reventar. no tienen ojo, no tienen... Sí, el cuerpecito metido y la bolsa afuera, Qué como asco. come hasta reventar, ¿no? En fin. Bueno, dejamos las garrapatas. Sí, las dejamos por hoy. Y María, empiezas tú, ¿no? ¿Qué me traes? Ay, venga, pues yo traigo hoy, me he aficionado ¿A qué? a los crímenes ibéricos. ¿Otra vez, María? Sí, traigo un crimen español. No se te conoce, ¿eh? Y esta vez más raro todavía, Ujú. que está resuelto. María, No me lo puedo de qué creer. orgullosa estoy de ti. No me lo puedo de creer, de verdad. Eso sí, es antiguo. Bueno, Bueno, porque todo no podía ser. Todo no podía ¿de ser. qué año? ¿Muy antiguo? Bastante. Entre 1890 y a 1904, Sí. creo. Vale, 6, hasta 1906. vale. La España antigua. Muy antigua, Muy bien, muy bien. muy antigua. Pues traigo el caso de El huerto del francés. No sé Vale. si te suena. No, me suena, no sé, a serie, a programa de... Agricultura. Sí, ¿cómo se llamaba este? El que no era bricomanía, el de los pelos que parecía que se fumaba 4 porros. Ay, sí, ese hombre. Ese hacía yoga seguro. Seguro. Sí. No me acuerdo el nombre, pero Pero sí, sabes de lo que te hablo. Sí, sé quién es. Bueno, pues nada, el huerto tiene de todo. Asesinatos brutales, partidas de cartas clandestinas, que me interesa saber a qué jugaban. Eso es curiosidad personal, ¿vale? En esa época. Por Pues el no póker sé, no creo. No jugarían al cinquillo, Sí, ¿no? a las 7:30, al cinquillo, a esas cosas que son más de aquí. ¿Cómo se llamaba esto? A la brisca, A la brisca, es verdad, la brisca era muy... al subastado. El subasta no lo he El escuchado yo subastado nunca. es como la... Ay, ¿cómo se llama este? No me sale el nombre, pero hay dos versiones. El subastado es parecido al póker, no tiene nada que ver. Pero bueno, Con números, no. que te baja, te sube, que tú dices, como que tú
tienes que ganarle a las cartas que tiene tu oponente, pero sin saber realmente las cartas que tiene tu oponente. Por eso digo, parece Como el póker, ¿no? sí. Entonces tú dices 20, que tienes 20 puntos y ahora sabes si es verdad o no es verdad, ¿no? Vale. Y vas jugando un poco con eso. Bueno, pues me parece aceptable. Y eso es muy español de toda la vida. Y digo, vale. Pues eso, tenía partidas clandestinas de cartas y el huerto que parecía un poquito más un cementerio que un huerto, pero bueno. Y tenemos hasta sucesos con el garrote vil. De todo, un poco. Y fue el primer caso mediático de España. Vale. Que de hecho también el caso lo cubrió y vendió también unidades. Ajá, vale. El periódico, revista o... Un semanal de eso, ¿no? Semanal, sí, ahí va. Así que vamos a presentaros a los dos personajes principales de esta historia, ¿vale? Primero tenemos al señor Juan Andrés Aldije Momeja, alias el francés. Ah, vale. ¿Vale? Este hombre llegó en 1882 desde Agen, Francia. ¿A dónde llegó? Llegó a Peñaflor, Sevilla, y allí se instaló. No tenemos más contexto, era hace muchísimos años y la verdad es que sabemos poquísimo de eso. Vale. Sabemos que venía de allí, que le decían el francés porque venía de Francia y que se instaló en Peñaflor, en Sevilla. ¿Por qué? Pues no sabemos si buscaba un retiro, tranquilo, en plan de me jubilo allí en España que hace más solecito, ¿no? No lo sabemos. O puede que viniera ya con el planteamiento de montar un negocio. Vale. Pero bueno, compró una finca con cuadras, corrales y un huerto de 2 fanegas. Vale. De tamaño, ¿vale? Pero él sin ser agricultor, ni criador de caballos, vale. ni nada de esto. Ya está, ahí. Pues no sabemos, pero... Bueno, con dinero por lo menos para comprar eso. Sí, él vino, compró eso y se instaló allí. Y luego está el señor José Muñoz Lopera. ¿Le tocaba algo al del Betis? Pues no lo sé, a lo mejor. Es ancestro. Alias, me encanta, el moscón verde. B del Betis. Era malo porque los del Betis no son de fiar. Bueno, no era. ¿Ves? Bueno, no era. Era un tipo bajito, rubio y con una labia espectacular, ¿vale? Y él se dedicaba a embaucar a los viajeros, incautos de siempre, ¿vale? Así que lo que ejerció cuando se juntaron estos dos señores él era en relaciones públicas. Ajá. Entonces, mientras el francés ponía el lugar, él llamaba a la gente. A la gente. Vale. El moscón pues, veía que venían unos viajeros, unos comerciantes que iban para Sevilla, que iban para arriba, que iban para abajo, y los paraba, ¿vale? Y hicieron pues el equipito divino. Ahora, imagínate la finca sin usar, las cuadras polvorientas, medio hecha abajo, los corrales medio abandonados. Sin haber plantado nada. El huerto que tenía más carviva que naranja, nada, allí. Pero allí era una zona muy buena de paso, al parecer, y tenían una pequeña habitación dentro, oscura, perfecta, para apostar. Vale. Pues todas las apuestas y demás, allí. Y pues, con la promesa de las grandes ganancias a la gente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Porque si ganabas demasiado dinero... No tenían para pagarte. No, o llevabas demasiado dinero encima. Vale. Te invitaban a darte un paseo por el huerto. Después. Vete conmigo al huerto, que allí tengo Como si fuera una granja escuela. Sí. ¿Tú también has hecho pan en una granja escuela? Nunca he estado en una granja escuela. Pero mi hijo sí, entonces, ¿cómo vale? A traer pan o galletas o cualquier cosa de esa. Con más mierda el pan. Después de haber estado todo el día en la granja escuela, te ponen a hacer pan, nena. Me encanta. Pero tú en ese momento estás disfrutando, tú no lo piensas, tú nada. Y ahí entraba en acción en el paseíto. No te llevaban spoilers, no te llevaban a hacer pan. Ahí entraba en acción el arma estrella, ¿vale? Que era una barra de hierro llamada cariñosamente el muñeco. Ajá, qué bien. Me encanta el nombre porque ahora
no sé si es por una zona o si es por toda España, pero se está poniendo de moda o estoy escuchando mucho lo de muñeco y muñeca. Vale. Tenedlo en cuenta. Alexa, ya está, no lo repitas más, ¿vale? Sí. Pues eso, que estoy escuchando mucho. Oye, muñeco, ¿qué te pasa? No Muñeco, ¿qué necesitas? Oye, muñeca, tal, de manera cariñosa, en vez de bro. Sí, no. Estoy escuchando ahora muñeco. Escucha, me gusta más que el bro, Y ¿eh? a mí también, sí. Me gusta muchísimo más que el bro. Yo el bro lo tengo... Entonces no sé si es por la zona o porque se está convirtiendo en algo común. Pero en este caso el muñeco era el arma. Vale. El muñeco. Porque también yo entiendo que era como una manera de que nadie se enterara de lo que están hablando. Sí, traer muñeco. Traer muñeco. Ya. Traer muñeco. Pues, bueno, el modus operandi. Eso era una cosa divina. Porque la teatral, mientras te llevaban del paseillo, caminaban por un caminito estrecho para llegar al huerto y al dije gritaba, vamos a decir Pepe por decir Pepe, pero cualquiera, ¡Pepe, cuidado con la cañería! Vale. Entonces la persona, la víctima, se agachaba instintivamente. Vale. Y en ese momento, ¡boom!, con el muñeco. Ahí estaba la cañería. Le daba con el muñeco y una vez que quedaba en el suelo, pues la manera más fácil es ya con el martillo lo remataba. No vea. Muy artesana, muy rústico. Muy rústico. Muy de campo. Esa es la palabra. Muy de campo. De campo, ¿vale? Entre 1898 y 1904 desaparecieron en Peñaflor gente conocida, ¿vale? Vale. 6 personas. Vale. Del pueblo, digamos. Sí. Bueno, algunos comerciantes, pero eran conocidos. Vale. ¿Vale? Que no eran gente desconocida. Miguel, un comerciante, como Miguel Rejano Espejo, sí, que era captado por Muñoz Lopera en la Fonda Sevillana, con cuentos como venga, vamos a desplumar francés, porque además como era francés o de procedencia francesa, vamos a desplumar francés, ahora vamos a sacarle los dineros, tal y cual. Y bueno, desapareció. Ya sabemos cómo terminaba. Otras víctimas fueron Benito Mariano Burgos, Enrique Fernández Cantalapiedra, me encanta ese apellido. Cantalapiedra. Federico Llama y Félix Bonilla Padilla. Estos son los conocidos que habían desaparecido. Según los cálculos de la Guardia Civil, estos 2 señores robaron un total de 28.300 pesetas. Muchísimo en la época, nena, pero un montón. Dicen que unos 120.000 euros actuales. Yo diría que más incluso. No, pero claro, a la valía de hoy en día... Vale. O sea, 120.000 euros actuales, pero con una valía de muchísimo más. Claro, un dineral, un dineral. Y después pues eran personas consideradas. ¿Por qué? Bueno, quemaban la ropa para que no lo encontraran, pero antes de enterrarlo en cal viva, hacían unos rezos. Hombre, para que fueran al cielo. Claro, porque eran Hola. Eran personas que más o menos eran buena gente. Todo se destapó Empezaron a investigar en 1904, porque Francisca Márquez denunció la desaparición de su marido Miguel Rejano. Vale, que era el comerciante. Como, pues mira, se ha ido de aquí hasta allí, no ha vuelto y no es normal porque tarde tanto. Aún así la policía dijo, bueno, pues se habrá parado en algún lado, pues tampoco le hizo mucho caso. Pero Juan Moedano y Laureano Rodríguez, que eran 2 ex policías, metieron presión y publicaron cartas en El Liberal, que es un periódico, denunciando las desapariciones tan extrañas que estaban pasando ahí en Peñaflor. Y esto presionó a las autoridades pues a investigar. Total, que finalmente la Guardia Civil llegó al huerto del francés. ¿Cómo llegó para la investigación? Borracha. No, bueno, no lo sé, que lo mismo también, pero con un instrumento básico de investigación, que es una varilla metálica. ¿Como para buscar agua? Claro, para ir buscando a ver si encontraba algo, pinchando el suelo en el huerto. Ahí va el instrumento de confianza. Ciencia forense de la época también, a tope. Joder, a ver, bien pensado también te digo,
Pues le sirvió, le sirvió, le sirvió. Porque ¿para qué vas a escarbato? Vas ahí... ¿No? Pinchando con la varilla metálica para abajo y... ¿Qué Uy. topa con algo? Pues ahí, rasca. Sí, sí, Que sí. es duro, no una piedra, ¿ves? Rasca. Pues lo primero que encontraron fue una calavera, seguido de 5 cuerpos más, todos enterrados entre cal viva y cascote. Fue entonces cuando el señor Aldige Sí. intentó ir a Portugal, Ajá. pero se entregó al enterarse de que habían detenido a su mujer. Ah, estaba casado. Sí, pero la mujer ya se acostaba, ya al parecer no tenía No conocimiento sabía. de nada, que no sabemos tampoco, Sí, ya. pero bueno. El juicio comenzó en marzo de 1906 y todo fue un espectáculo mediático, vamos, Me imagino. porque era como, los acusados intentaron culparse el uno al otro. Muñoz dijo que él solo seguía órdenes, que él era un mandado. Que también te digo, que tú eres un mandado, No. espera, hay límites, ¿no? Sí, no. Pero bueno, y Aldige dijo que él lo ignoraba todo por completo, que nada más no jugaba a las cartas, ya está. Pero bueno, había muchas pruebas, o sea, el sitio, las cartas, había cositas raras y los restos orgánicos, las herramientas del huerto y los testimonios de que sospechosamente la gente jugaba las cartas y desaparecía. Oye, que también eso se tiene que notar Sí. en algún punto. Total, que no se pudieron escapar de las condenas y fueron condenados a 6 penas de muerte cada uno, ¿vale? Porque solo se les pudo juzgar, aunque se cree que crearon un poco más de desapariciones, tampoco encontraron Más cuerpos, a lo mejor, cuerpos, ¿no? pero creo que pueden que había timba toda la semana. Entonces, que aquello era Un despiporre. un despiporre. Pero total, nada más los condenaron por los 6 que sabían. Y la ejecución tuvo lugar el 31 de octubre de 1906 en la cárcel del Pópulo de Sevilla. Y el problema, que no estaban acostumbrados ahí a matar y cogieron a 2 verdugos inexpertos. A ver, yo es que también te digo que por lo que hemos leído de los verdugos no había ninguno profesional, ¿eh? No, nadie se había sacado la licenciatura. La de Iglesia, nadie se había casado. Nadie se había sacado la licenciatura No. de ese... No. Pues pasó lo mismo. Y el señor Muñoz Lopera murió entre espasmos horribles porque no sabían ajustarle bien el garrote. Porque fue lo que eligieron. Que es como si el garrote era el arma estrella de las ejecuciones. Y Aldige tuvo tiempo de burlarse mientras lo hicieron los dos a la vez. Y mientras uno estaba así, el otro estaba, ¡ah, hija de...! Sí, no te dije que apretaras fuerte, porque tampoco la apretaban. Él no murió con espasmo y cuando lo consiguieron, pero al parecer fue horroroso, un show, el tiempo que tardaron en conseguir apretarle el cacharro. Pero es que los dos eran novatos, no tenemos los nombres, pero que era la primera vez que... Era su primera vez. Era su primera vez. Si por lo menos hubieran dejado el primero, que fallara con el primero y fuera para el segundo, pero como fue los dos a la vez... Madre mía. Y nada, este caso marcó un antes y un después en la sociedad española, porque a partir de aquí ya empezaron a interesarse más los periódicos, las revistas y demás, pero este fue como el primer espectáculo español y de hecho fue a nivel internacional, porque en toda Europa se hizo eco de esto. Y es más, lo hicieron en plan novelesco, inventaron un poco ya historias de amor, que si tal, que si cual, para darle como un poco más de morbo popular. Y lo que es el Huerto de Francés, pues se hizo famoso eso a nivel europeo y a nivel España sobre todo. Y hay muchos sitios, yo no, que al parecer siguen diciendo, no, ve, esto parece el Huerto del Francés, cuando es algo así caótico o peligroso. ¿Sí? Yo en mi caso no lo he escuchado, a lo mejor ya se ha perdido, pero... Yo he escuchado, a ver, yo el caso no lo conocía para nada, pero cuando has dicho el Huerto del Francés me suena haber escuchado eso, no sé en qué ni cuándo, pero como que no es la primera vez que lo he escuchado. El Huerto del Francés. Ya no sé... ¿En qué contexto? Si lo ha dicho alguien como... Si lo ha dicho alguien, si han hecho un libro sobre esto y yo lo he escuchado, no lo sé. Pero el caso no lo conocía y bueno, yo soy de Sevilla y no me sonaba.
A mí me pareció Es muy curioso eso. y sí, tenían un negocio montado que no vea, vaya. Sí, sí. Era sacadero de dinero. ¿Qué harían después con él en esa época? Que tampoco... Pues la verdad que no lo sé, tía. Porque ¿qué te compras con tierras, no? Tierra, supongo, porque en esa época... Tierra no sé. ¿Estás cómodo, hijo? del gato. ¿Y tú qué me traes hoy? Pues yo vuelvo a traerte otro caso de Estados Unidos. Es que allí pasan muchas cosas, y Allí- hay donde elegir, Allí ¿eh? pasan muchas cosas, allí es un cachondeo, todos los días hay algo. Es que... Y otra vez te vuelvo a traer un caso súper famoso, súper famoso, de los más conocidos yo creo que del país. Vale, Vamos a hablar del asesino en serie BTK, ¿vale? vale. Que a mí me suena a grupos de K-pop. Porque yo he dicho que es muy conocido, pero María no sabe quién es BTK. No, hoy ya se va a quedar Ya ahí. se queda ahí. Qué mejor, así lo descubres. Sí. Pues bueno, a ver, este caso tiene un montón, pero un montón de información, ¿vale? Y es un caso que pasa en mucho tiempo, digamos, ¿no? Vale. Entonces, me resulta un poquito difícil de plantearlo y yo creo que no lo voy a plantear así, lo voy a plantear como el anterior, el del hijo del San. Lo vamos a plantear tal como lo vivió la gente de la época, ¿vale? Entonces nos vamos a ir más o menos a los mismos años, a los 70, pero al 74, y nos vamos a ir a Wichita, en Kansas, ¿vale? Wichita. Wichita. Me gusta ese nombre, no sé por qué. ¿Sí? Me suena guay, Wichita. Pues a Wichita. En enero de 1974, ¿vale? BTK cometió su primer asesinato. Y fue la familia Otero, ¿vale? 4 miembros. Joseph, de 38, su mujer, de 34, y 2 de sus hijos, de 11 y 9 años. Vale. El teléfono había sido cortado, el asesino se había colado por la puerta de detrás, le ató los pies y las manos a todos y los estranguló. A posteriori se supo que BTK los amenazó a punta de pistola, simuló violar a los niños delante de la pareja, empezó con el padre, matando al padre, poniéndole una bolsa de plástico en la cabeza, siguió con la madre, con la que se masturbó delante de los niños, para finalmente estrangularla, se pasó a la pequeña, pero cuando estaba con la pequeña se dio cuenta que el padre seguía vivo, volvió para rematarlo y al final los colgó a los niños como que los ahorcó, digamos, ¿no? ¿Simuló? Bueno, no simuló, sino que como que no los podía estrangular. No, me he quedado en lo de simuló los abusos con los niños, las violaciones, pero no lo hizo. No. En ningún caso, te lo digo ya, en ningún caso hubo abuso sexual. Sí que tenían, vas a ver, aspectos sexuales, eran crímenes sexuales, pero no abusaba de las víctimas, digamos, como Vale, tal. es que ¿vale? me ha llamado mucho la atención ese dato, no sé. Cuando encontraron los cuerpos sin vida de la familia Otero, recogieron restos de semen del asesino en el muslo de la niña. Vale. El tercer hijo de los Otero fue el que se encontró la familia así. Llegó a su casa y se encontró el panorama. Llamó a los vecinos y a la policía y, bueno, se encontraron que los que no habían sufrido agresión sexual alguna, se los encontraron en la cama atados y los habían atado con la cuerda de una persiana, ¿vale? Vale. Esto fue, hemos dicho, en enero, ¿no? ¿En enero? Creo que sí. Sí, espérate. Sí, en enero, Vale. Del 74. Y 3 meses después, BTK volvió a atacar. Esta vez atacó a Catherine Bright, supongo, y a su hermano Kevin, que llegaron a su casa el 5 de abril, abrieron la puerta y dentro había un tío que los amenazaba a punta de pistola. Agarró a Kevin, lo obligó a atar a su hermana, se lo llevó a la habitación continua y lo intentó estrangular,
pero la víctima se resistía, así que le disparó por la espalda, ¿vale? Esto es la chica, la hermana. Kevin logró escapar, avisó a los vecinos y cuando llegaron las autoridades se encontraron a Catherine con 3 cuchilladas en el abdomen y no había sobrevivido. Joder, fuerte, ¿eh? Después de esto se interrogó a más de 1000 personas que o no tenían o tenían datos sobre los crímenes o que podían ser sospechosos, ¿vale? Pero ninguna información que daban era concluyente. Hasta 3 personas aseguraron ser el asesino de los Otero. Y cuando BTK se enteró de esto, decidió mover ficha. Pero ¿y la gente qué le pasa? Eso ha pasado muchísimas veces. Sí, pero ¿la gente qué le pasa a la cabeza? No lo sé, tía, no lo sé. Pues cuando él se enteró de esto, dijo, no, aquí no se va a echar la gente las flores que yo me he trabajado. A él le gustaba ser protagonista y mandó una carta al periódico The Wichita Eagle, ¿vale? Okay. No, mentira, llamó al teléfono, perdón. Llamó al teléfono que había facilitado el periódico, tipo, si sabes algo, llama, ¿vale? Llamó al teléfono y dijo que tenían que ir a la biblioteca de la Universidad de Ingeniería, que había un libro, que lo cogieran, que dentro había información sobre el caso de los Otero, ¿vale? Localizaron ese libro y dentro había una carta que tenía escrito en mayúscula el caso Otero. En la carta BTK explicaba que él era el único autor de los crímenes, ¿vale? Que descartasen a los otros 3, que no habían sido. Y que BTK viene de las siglas en inglés Bind, Torture and Kill, ¿vale? Atar, torturar y matar. Y se lo puso él, el nombre. Él dijo que los criminales sexuales no cambian, esto lo he escrito tal cual, que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque es su naturaleza. Yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán átalos, tortúralos y mátalos, BTK. Ustedes lo verán de nuevo, estará en la siguiente víctima. O sea, su firma es esa, ¿vale? Esta carta le sirvió a la policía pues para investigar un poco, pero no encontraban nada. No encontraban nada, que pasaron 3 años. 3 años en el que no hubo asesinatos, ¿vale? Pero a los 3 años, un nuevo asesinato hizo que el fuego se reavivase. La víctima fue Shirley Byam, una madre de 26 años que fue asaltada en su propia casa junto a sus 3 hijos, ¿vale? Pero los niños no los mató. Maniató a la madre, la asesinó, la estranguló con una cuerda, le puso una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños no sufrieron ningún daño. De hecho, la policía dudaba si había sido BTK, porque le parecía raro que los niños no hubieran sufrido ningún daño cuando a BTK le daba igual todo. Y así la policía lo hizo saber a los medios de comunicación, que dudaban que hubiera sido BTK. Y BTK dijo, que también mandó una carta al periódico y explicó. Tuvieron suerte, una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerle bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley, los de los Otero. Y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido. Esto es lo que él escribió, ¿vale? El 8 de diciembre de 1967 asesinó a Nancy Fox. Antes de asfixiarla, le dijo en el oído que él era BTK, que había matado a los Otero y a otras mujeres y que ahora le tocaba a ella. Qué bonito. Precioso. El 27 de abril del 85, o sea, el 77 pasamos al 85, después de 7 años sin asesinar, ¿vale? Acabó con la vida de Marin Hedge, ¿vale? Se encontró su cuerpo 8 días después de haber sido asesinada, cubierto de hojas y ramas en una cuneta. Y el 16 de diciembre del 86 murió Vicky Wegerle a plena luz del día, y como que hubo forcejeo en la lucha cuando estaba intentándola estrangular, con lo que pudieron encontrar ADN de BTK en las uñas de esta víctima, ¿vale? Vale.
Arañar siempre. Arañar siempre. El 18 de enero del 91 asesinó a su última víctima, Dolores Davis, de 62 años. Abandonó su cuerpo en un puente y después se descubrió que volvió a los días siguientes para hacerle fotos. Y cuando volvió se dio cuenta que los animales se estaban comiendo la cara, el cuerpo en general, pero sobre todo como que se notaba más en la cara y le puso una careta. Ay, qué bueno, ¿no? Sí. Y en cada crimen, ¿vale? Él enviaba una carta. Con todos estos crímenes que yo te he contado, él iba mandando una carta, incluso realizaba llamadas desde cabinas telefónicas para informar del asesinato, siempre que Oye, que han pasado 3 días que nadie la ha encontrado, voy a llamar yo para que vaya, ni ¿no? siquiera, o a veces el mismo día, ¿eh? A pesar de las pistas, nadie daba nunca con él y decía cosas tipo, ¿a cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Uf. O sea, le gustaba ser protagonista. Sí, él quería ser protagonista. Está claro. Y cuando no tenía esa fama o tal, pues le entraba el gusanillo y que se volvía a matar, a ver si esta vez pues conseguía la portada del periódico, supongo. Vaya. Pasaron los años y BTK dejó de matar, ¿vale? No había ninguna noticia sobre el famoso asesino, de hecho nadie decía nada y llegó como, no sé si era aniversario de uno de los crímenes y tal, y llegaron a decir que pensaban que BTK probablemente pues había muerto, que habían pasado muchos años, muchos, y que lo mismo pues había muerto. Ya está. ¿Qué pasa? No había muerto. BTK leyó esto, le llevaron los demonios por dentro y mandó una carta al periódico. El remitente, esto era 2004 ya, ¿vale? El remitente era un tal Bill Thomas Killman, BTK, ¿vale? Dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, fotocopias del carnet de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. Y esta señora era la última víctima, por eso se sabe que fue después a hacerle fotos, porque las mandó. Vale. Esta señora había sido asesinada unos 18 años antes, ¿vale? Y él todavía tenía su foto. En la carta BTK reivindicaba la autoría del crimen y con esto la policía como que retomó la investigación, ¿vale? Analizó la voz otra vez que tenían, a ver si tenían coincidencia y BTK, pues en su afán de protagonismo, él siguió mandando cartas y paquetitos al periódico, a la policía, y en uno de estos preguntó una carta. Si yo mando un disquete, ¿vale? ¿Lo podríais rastrear? Y la policía vio el cielo abierto. Y le dijo, no, le contestó a través de un anuncio de periódico, ¿vale? Le dijo, tú puedes mandar un disquete tranquilo porque es súper seguro, es irrastreable. Y tú dirás, bueno, BTK, que es un asesino que lleva un montón de años sin que nadie lo pille, será listo y no hará caso. Lo mandó. Lo mandó, él cayó, se creyó a la policía y mandó un disquete. ¿Qué pasa? Los disquetes tienen unos archivos ocultos que son los metadatos. Y en los metadatos, pues tú puedes ver información como el lugar donde se ha editado o el nombre de la persona que lo ha editado o el software que se ha usado, ¿vale? Pues la policía se metió en los metadatos del disquete y vio que se había borrado un archivo que se había escrito en Word, que lo había escrito un tal Dennis y que se había escrito, el lugar, digamos, era la Christ Lutheran Church, la iglesia luterana, ¿vale? La policía usó los poderes de San Google y puso, me imagino yo, iglesia luterana Dennis y encontraron a un tal Dennis Rader, presidente del consejo de la iglesia luterana. ¿Oh? ¿Vale? Qué bonita la gente religiosa. Aquí es verdad que no tenían pruebas ninguna contra Dennis,
más allá de que alguien había usado un disquete que quizás Denis había usado, pero que lo mismo no había sido el que lo había mandado, porque yo... Sí, cojo el disquete, borro lo que hay. Claro. Pero bueno, es verdad que la policía sabía que BTK tenía un Jeep Cherokee negro y, oh sorpresa, Dennis Rader tenía un Jeep Cherokee negro. Con lo que me gusta a mí ese coche, me gustaba mucho. Está muy chulo, sí. No podían pedirle a Dennis una prueba de ADN porque no tenían nada contra él, pero sí que cogieron una orden para pedírselo a su hija, ¿vale? La hija estaba en la universidad, la policía se presentó con una orden judicial y consiguieron ADN de la hija que dio coincidencia concluyente de que Rader era BTK. O sea, el ADN que tenían de BTK de las uñas, del semen de la pierna de la niña y todo esto, coincidía con el de esta chica, que era la hija de Dennis Rader, ¿vale? Ahora aquí, ¿quién era Dennis Rader? ¿No? Por favor, necesito saberlo y qué conexión tenía con la iglesia luterana. Yo te cuento todo. No tenía gran conexión igual, ¿vale? Vale. Pues Dennis Rader en esta época, en 2004, cuando lo coge, era un señor de 60 y pico años, ¿vale? Pero han pasado tela de años. Era el vecino que todo el mundo adoraba, el padre de familia perfecto, el marido perfecto, el que siempre saludaba, que te sacaba la basura, un encanto de persona, ¿vale? Ay, qué bonito eso. Dennis nació en 1945 en Pittsburgh, Kansas. Tuvo 4 hermanos, una infancia más o menos normal, pero es cierto que los padres trabajaban mucho y que él decía siempre que se sentía muy alejado o rechazado por su madre, ¿vale? Vale. O ignorado. Desde pequeño fantaseaba con temas de torturas y sadismo. Vale. Era un chico muy tranquilo, muy callado, introvertido, con muchos complejos, con problemas de aprendizaje que lo convirtieron o lo hicieron un alumno mediocre, lento e inseguro. Vale. Y convirtió la tortura de animales en su vía de escape, ¿vale? Vale. Los profesores lo describían como un niño tranquilo, pero con un lado inquietante. Vale. Monstruoso sadismo, torturando y matando y colgando animales pequeños, representó fetiches sexuales por voyerismo, asfixia autoerótica y travestismo, espiaba a las vecinas mientras iba vestido con ropa de mujer, robaba ropa de mujer, se masturbaba con cuerdas u otros objetos atados al cuello, o sea, como muy sádico todo, ¿no? Que bueno, si lo dejas en el tema fantasía sexual, pues cada uno con sus fantasías, ¿no? Años más... Pero se ve que robar ropa interior mal. Sí, sí. No es el primero que encontramos. No, creo que es el tercero. Tercero, creo que sí. Y tampoco es que llevemos 7 años. Años más tarde, como dato, ¿vale? Durante los periodos de enfriamiento donde no mataba, él se, digamos, aliviaba haciéndose sesiones de fotos sádicas en ropa interior de mujer con una máscara y luego como que las víctimas, que él era su propia víctima dentro de la fantasía sexual, ¿vale? Vale. Tenía unas inclinaciones sexuales muy raras, la verdad. Vale, o sea, a él mismo le gustaba, era sadomasoquista, porque le gustaba hacerse pasar por la víctima y a la vez infringir el... Sí. Perdón. Pues bueno, después de su infancia y adolescencia ingresó en el ejército, otro dato que también se repite. Eso es muchísimo. Pasó allí 4 años, trabajó como técnico de aviación y parece tener una vida más o menos normal. Regresó a Wichita en el 71, empezó a trabajar en la empresa de montaje Coleman y trabajó también en una compañía de seguridad privada que se vio muy beneficiada de los asesinatos de BTK, porque todo el mundo quería contratar cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad en su casa. Claro. Finalmente se graduó como funcionario de justicia, pero nunca ejerció. Qué bien, porque si no, no sé qué tipo de justicia impartiría ese señor. Es que era muy raro, tía. Y se casó con Paula Dietz. Entre 1973 y 1979
Sacó una maestría en la Universidad de Wichita en justicia criminal. Dirigía el club de los scouts de sus hijos, creo que tenía 3 niños, ¿vale? O sea, 3 hijos, 2 niñas y un niño, algo así. Era presidente del consejo de su iglesia luterana y, lo dicho, todo el mundo lo adoraba, era el amigo y padre que todo el mundo quería, si había que llevar a los niños a algún sitio, él los llevaba. Era la persona adorable, el Además que guay. Lo ves, ahora, o sea, porque sabes que ha hecho todo esto, pero tú lo ves y parece una persona... Sí, no era como Chikatilo, ¿no? No. Que tenía esa cara. Sí, no era un perfil bajo, una persona normal. En mayo de 1991, esto no lo entiendo muy bien, ¿vale? En el 91, Raider se convirtió en cazador de perros. Yo creo que me da, como ahí están un poquito para allá, que a lo mejor había muchos perros en el barrio y los mataban, ¿vale? Perros salvajes, perros callejeros... Como aquí cuando éramos chicas, que estaban los perros por las calles. No sé. ¿No? No. ¿No? Hostia, en todos los pueblos había perros sueltos por las calles y les ladraban a las ruedas de los coches y eso. No, en el mío no. Ah, pues... Aquí sí. Pero los vecinos esta época la recuerdan como que él se tomaba él demasiado en serio este papel, como que era muy estricto. Escúchame, hasta el último perro. De hecho, un vecino lo denunció porque había matado a su perro sin motivo, ¿vale? Tiene collar, me da igual, está en la calle. Y bueno, en la serie Mindhunter, ¿vale? Que esto es uno de los motivos por los que me da un coraje enorme de que la serie se haya cancelado, es que en la última temporada que se emitió, durante toda la temporada, se muestra a este señor. Se muestra su vida privada, ¿vale? Y se muestran como que la policía sabe que hay un asesino, que es BTK, tal, y paralelamente van saliendo pues momentos de la vida de este señor, en su trabajo de seguridad privada, poniendo alarma, que dicen que era una forma también muy fácil para él de saber cómo entrar en las casas, por ejemplo. Y un dato muy curioso, que no sé si será verdad o no, pero pudiera serlo, es que en la serie está la mujer de Dennis viendo la tele y están mostrando una de las cartas de BTK y le dice ella al marido: cariño, mira, la carta del BTK tiene la letra casi igual que tú. Y le dice: ay, sí, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Que pudiera haber sido perfectamente verdad esta escena, o sea, sí. Porque era un tipo tan normal que... O sea, que nadie lo sospecharía, o sea, que yo veo que es su letra y digo, ¿sí? Jamás en la vida, por favor. Por lo que he leído, ¿vale? El detonante que lo llevó a cometer estos crímenes fue que lo echaron de uno de los trabajos. Él trabajó en un supermercado y lo echaron, y como que esto le tocó la moral. Tenía mucho tiempo libre, estaba en paro y se paseaba con el coche vigilando las casas de sus posibles víctimas, ¿vale? Era muy cuidadoso, no dejaba nada al azar, vamos, ¿cuánto tiempo se llevó? Claro, eso te iba a decir, se llevaba un montón de tiempo sin matar en medio. Sí. Y en sus palabras, ¿vale? Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella. Explicó que a sus víctimas, antes de asesinarlas, se dedicaba a saber todo sobre ellas, ¿vale? Y las denominaba sus proyectos, ¿vale? Proyecto Tero, proyecto tal, proyecto cual. El 25 de febrero de 2005, Dennis fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Y él estaba hiper contento de contar todo lo que había hecho. Por fin, por fin le hacían caso, por fin su nombre iba a salir en todos lados. Era el asesino BTK. Lo habían encontrado y él lo que quería era fama. El 1 de marzo la fianza de Raider se fijó en $10 millones y se le nombró un defensor público, un abogado de oficio, ¿vale? El 3 de mayo, en el juicio, se dijo, digamos, el juez tuvo que declarar no culpable a Raider porque pruebas no había, ¿vale? Espera, pruebas no había, lo que pasa que sí que él había confesado todo, pero pruebas no había. En el juicio él cayó la boquita y no dijo nada y no podían, o sea, no había pruebas para condenarlo. Pero el 27 de junio, Raider
sí que se declaró culpable, él mismo otra vez. Dale. Entonces, él quería fama y ya está. Y ya está. Describió los asesinatos con todo lujo de detalles y no pidió disculpas. ¿Para qué? El 26 de julio a la mujer le dieron el divorcio exprés, ¿vale? Para que no tuviera que esperar todos los trámites. Me parece muy bien eso. La sentencia de Reider del 18 de agosto, que fue cuando lo sentenciaron, las familias de las víctimas hicieron declaraciones. Después de estas declaraciones, Reider dio un monólogo de unos 30 minutos pidiendo perdón, digamos, entre comillas, pero el fiscal comparó este discurso con el discurso que tú das cuando te entregan el Oscar. Algo así, ¿vale? Él sentía como que realmente estaba agradeciendo al público. Sí. Su declaración ha sido descrita como un ejemplo de un fenómeno observado en los psicópatas. Incapacidad para entender el contenido emocional del lenguaje, o sea, era como vacío totalmente. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que son un mínimo de 175 años, porque Kansas no tenía pena de muerte, ¿vale? En este momento. El 19 de agosto fue trasladado al centro penitenciario El Dorado y en el camino Reider se dedicó a hablar del tiempo. Como cualquier hijo de vecino. Durante 40 minutos hablando del tiempo. Sí que es verdad que dicen que cuando empezó, cuando en la radio empezaron, que de casualidad en el camino en la radio empezaron a hablar la familia de las víctimas, que a Reider se le saltó las lágrimas, ¿vale? Que se vino un poquito emoción, abajo. No sé de qué. Y nada, desde entonces está en la cárcel, no sé si sigue vivo o no, la verdad. Yo pienso que bueno, no creo. No tenía 60 y alguno, no. Mayor, ya. A partir de 2006 tuvo acceso a la tele y a la radio y tenía también revistas y tal. Y una de sus hijas, Kerry, en una entrevista dijo lo siguiente, ¿vale? Que dijo que se sentía fatal por los 30 años de mierda que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que le hizo a sus víctimas. O sea, 30 años, ¿eh? Las mujeres andaban con miedo. Mi propia madre andaba con miedo. Pero ya le he perdonado y no lo he hecho por él, lo he hecho por mí, aseguraba la joven, ¿vale? Y aseguró y dijo en todo momento que a pesar de todo esto no puede decir que no haya tenido una infancia feliz y normal, que dentro de su casa era una familia normal y feliz de americana de revista, que no, en eso no le puede reprochar nada al padre, sí, en ese sentido. Sí. Y nada, mientras tanto, pues Reider seguía en la cárcel, una doctora hizo su propia una doctora le ayudó a escribir su propia autobiografía, la doctora Catherine Ramsland, que es una psicóloga que parece que ha descubierto el factor X que lo llevaba a matar, ¿vale? Vale. Qué bueno. A ver, dicen que hay un gen psicópata, ¿no? Pues lo mismo él lo tenía. Y yo creo que, bueno, que aquí lo que él quería era que sí que era un psicópata, impulsos psicópatas, por supuesto, y afán de protagonismo a tope. Pero muchísimo, o sea, locura. Y muy listo. O sea, hay que reconocer que el tío era muy, muy meticuloso, muy inteligente, que se ha llevado 30 años llevando una vida normal. Pero, de hecho, yo imagino porque... Tuvo un desliz, un fallo tonto. Fallo tonto. En lo de Mindhunter, yo creo que Mindhunter es en los 90, ¿no? Sí. Entonces yo pienso que en la serie no podrían haber llevado el tema del juicio, porque el juicio fue en el 2005 y la serie de Mindhunter está, que yo recuerda, ambientada en los 80, los 90. Creo que en los 90. Entonces yo imagino que no llegarían... O en la siguiente temporada, porque todo esto lo hacían para que la siguiente temporada se desarrollara BTK, la siguiente temporada a lo mejor daban un salto temporal. No lo sé. Me quedaré siempre con la espinita clavada de... No entiendo por qué hacen eso. ¿Qué te pareció? No lo conocía. ¿No? No.
Interesante, ¿no? Sí, porque yo estaba diciendo, digo, bueno, si es tan famoso, seguramente cuando empiece, a lo mejor no conozco Me el nombre, suena, claro. pero no lo conocía para nada. Y muy grotesco, surrealista, no sé, y mucho tiempo entre crimen y crimen. Unos periodos de enfriamiento muy largos. Sí, como, es muy, muy curioso, o sea, no es lo que suele pasar. No. Eh, Es claramente la fotografía del asesino organizado total, o sea, sí, no dejaba nada al azar. como meticuloso con tu checklist, Sí, sí, sí. hasta que no lo tenía completo, No pasaba. Sí, wow, no me sonaba, pero me pareció brutal, Y aquí te muestra además. que tu vecino pudiera ser un asesino en serie. Por supuesto, sí, sí. Que el que menos te espera y el más buena gente, Sí, ese es así. sorprendente. Bueno, pues contadnos qué os ha parecido los casos de hoy, si lo conocíais, seguidnos en iVoox, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Comentarnos, darnos like, compartirnos. Y de todo un poquito. Sí. Momento mendigueo. Sí. Ok. Sí. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Chao.